reunidas para formarnos, informarnos y generar empatía en este tema tan importante. Sé que esta actividad la han realizado en conjunto la concejala Cielo Daú con esta importante declaración de interés que desde el Consejo Deliberante acompañamos todas las fuerzas políticas que lo componen en señal de compromiso con esta jornada y sobre todo también en señal de que estamos para ayudarlas, para ayudarlos en todo lo que necesiten. Como les decía, esta actividad se realizó también en conjunto con el área de educación de la municipalidad. Está Valeria Tarquini, que es una alegría verla en la MUNI, en el Consejo. Estamos trabajando con presencialidad, pero no hacemos reuniones como esta porque no está permitido y aparte porque nos estamos todos cuidando mucho para poder seguir trabajando. Pero bueno, siempre el teléfono, el Zoom, el mail disponible para poder trabajar en conjunto, así que bueno, es una alegría poder hacer esta actividad entre el Consejo y el área de educación con Valeria. Así que de mi parte agradecerles a quienes han organizado, a Cielo por la declaración de interés de estas jornadas y sobre todo de la campaña esta de activismo azul que lleva adelante el grupo de Mamis Azules. Y bueno, gracias también por la invitación, por poder verlas. Veo caras amigas de muchas mamás, de muchas mujeres que luchan por todas estas cosas, así que de mi parte darles la bienvenida en nombre del Consejo Deliberante, en nombre del Intendente Dulpiano Suárez, que hoy se encuentra haciendo gestiones en Buenos Aires para unas obras de infraestructura que se están realizando en La Favorita y no pudo estar presente, pero bueno, estamos aquí junto con Cielo y con Valeria para acompañarlas. Así que muchas gracias y bienvenidas. Bueno, por mi parte, saludarlas. Es un honor y un privilegio participar de esta charla, escucharlas. Yo simplemente las he visto en el Facebook, las sigo, pero no he participado de sus charlas y vuelvo a decir, es un honor para mí estar acá. Agradezco a Cielo que trajo esta iniciativa y la pudimos accionar, la pudimos articular con Bea y con Cielo. Agradecerles de todo corazón, para nosotros es de muchísima utilidad desde la educación, escucharlas, ya que ustedes lo viven, son protagonistas principales en esta historia, así que sepan que desde educación y desde diversidad las puertas están abiertas para lo que necesiten, siempre que esté dentro de nuestras posibilidades ayudarlas, vamos a mantener nuestras puertas abiertas para recibirlas. Así que gracias por la convocatoria, gracias Cielo, y estamos ansiosas por escucharlas. Bueno, gracias. Y antes de darle la palabra a la Noelia, quisiera recordar que esta actividad no solo la hacemos con educación, que nos ha cogestionado la actividad, permisos, invitaciones, sino también con el área de inclusión de la municipalidad, porque entendemos que tenemos que trabajar todos y todas en equipo, en conjunto, así que no quiero olvidarme de darle un agradecimiento y un mimito a los chicos y chicas. Y bueno, sin más, vamos a pedirle a Noelia que nos empiece a contar un poquito de qué se trata esto y cómo fue su proceso, porque la verdad fue largo y de mucho aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Cielo. Bueno, hola, ¿cómo están a todos y a todas? Y sí, con Cielo, bueno, mi nombre es Noelia Lépez, yo soy mamá de Mari, que tiene 6 años, y fue diagnosticada a los 3 años y medio, con trastorno del espectro autista. Bueno, y a Cielo la conocí cuando estábamos haciendo el profesorado, y justo en ese momento yo estaba como recorriendo diferentes lugares, y había llegado a un primer diagnóstico, que no era trastorno del espectro autista, era otro, pero bueno, estaba como en todo ese proceso. Así que yo anoté algunas cositas porque no me quería por ahí olvidar, y para organizar un poquito la charla,
Y bueno, y para retomar también lo que dijo Cielo sobre el 2 de abril, el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista. Entonces, lo que se intenta y lo que se busca es hacer actividades a nivel mundial para generar información sobre qué es el espectro y para ir generando empatía en la sociedad. Yo tenía unas imágenes que son, yo no sé si las podré compartir, como para acompañar un poquito la charla, son imágenes muy simples, pero me dice que no puedo compartir. Bueno, me sale como que no está habilitado. A ver. Ahí está. Bien, creo que se está cargando. Bien, no sé si la pueden ver ahí. Sí, tendrías que darle clic así se abre en grande. ¿Ahí? ¿O no? No, porque se me pierde. Si la agrando más se pierde como la información. Bueno, igual era para acompañar un poquito lo que relataba, pero bueno, como les decía, el objetivo principal del 2 de abril entonces era brindar información a la sociedad. Y bueno, para explicar un poquito qué es el trastorno, temas que ahora quiero irme de acá, a ver si me deja. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. A ver si me deja. Bien, ahí está. Bueno, no les voy a pasar las imágenes porque no sé por qué me las toma como chiquititas, así que para no perder más tiempo, les sigo contando. Y van a dar unas imágenes ilustrativas nada más. Bueno, y para explicarles un poco qué es el trastorno del espectro autista, y darles una definición por ahí más sencilla, me gustaría decirles la definición que toma la red de espectro autista, donde dice que se considera que las condiciones del espectro afectan algunas áreas del desarrollo. Entre estas áreas del desarrollo cerebral temprano están la comunicación, la interacción social, la conducta y el procesamiento sensorial. Acá me parece importante también decirles que el autismo no es una enfermedad. Durante mucho tiempo, o en la primera época, digamos, de los primeros estudios, se decía que era una enfermedad. También se decía que los niños o las niñas que tenían autismo era porque habían sentido un rechazo desde los padres, desde la madre o desde el padre hacia los niños, por eso tenían autismo. Esas fueron como las primeras observaciones clínicas, digamos, los primeros estudios. La verdad es que los niños y las niñas nacen con autismo, y bueno, y no es una enfermedad, por lo tanto no existe una cura, sino que es una condición de vida que permanece durante toda la vida de las personas que se encuentran dentro del espectro. Se llama espectro también porque hay una cantidad de características que se pueden encontrar en las personas que tienen TEA, que pueden llegar a ser, pueden llegar a tener algunas personas características que también las tengan otros niños, niñas o otras personas dentro del espectro, o pueden llegar a tener características diferentes, ¿sí? Y bueno, y dentro de un mismo diagnóstico, es decir, dentro del trastorno del espectro autista, tiene un rango de gravedad variable, se dice. Es decir, que un mismo diagnóstico no quiere decir que vaya a tener un mismo tipo de gravedad, o un mismo nivel de gravedad, sino que eso se tiene en cuenta, sobre todo en el desarrollo del propio niño o la niña dentro del espectro.
Hay una corriente nueva que ahora está denominando al TEA ya no como trastorno, sino directamente como condición. Se saca la palabra trastorno y queda como condición del espectro autista, para que se entienda bien y se refleje un poquito más esto de que es una condición durante toda la vida, ¿sí? Entonces lo que se hace para mejorar esa condición y para ayudar a los niños y a las niñas a mejorar su calidad de vida es irles ofreciendo diferentes abordajes, que son sobre todo terapias con las que cuentan los niños y las niñas. No sé si hasta acá se entiende. ¿Sí? Bien. Algo más que les quería nombrar. Acá, bueno, les había preparado unas imágenes sobre las características, pero bueno, no les pude pasar. Lo que quería decirles de las características. Dentro del espectro hay, como les decía, una cantidad de características diferentes que se pueden presentar. Dentro de estas, las que le puedo nombrar, que pueden llegar a ser más comunes, entre comillas, son las que están relacionadas con esta definición que les di sobre algunas áreas que se encuentran afectadas. Entonces, algunas características específicas dentro del espectro autista va a ser todo lo relacionado con la comunicación. Entonces, vamos a encontrar ahí a niños o niñas que no posean lenguaje verbal, que no se comunican de manera verbal, sino que lo hagan a través de señas o de gestos, y después empiecen a desarrollar a partir de las terapias o a partir de los abordajes ese lenguaje verbal. O va a haber niños o niñas que sí tengan lenguaje verbal y que lo vayan perdiendo con el tiempo, o va a haber niños o niñas que tengan lenguaje, pero que tenga cierta dificultad, es decir, que digan las palabras al revés, o que por ahí al momento de hacerles una pregunta, como hacemos con los niños o con las niñas, de hacerles una pregunta, ¿querés algo? Y en lugar de decirnos lo que quiere, él repite el nene o la nena repite la pregunta en lugar de hacer la respuesta, porque imita o copia esa última palabra que se le dijo. Eso como relacionado con el área de la comunicación. Por esto es que son tan importantes los pictogramas, que no sé si saben, ecolalia, me suman acá en el chat. Ajá. Bien, muchas gracias. Las ecolalias en el lenguaje. Se utiliza muchísimo lo que son pictogramas, que son imágenes bien simples, tanto para los niños que son verbales, para los que poseen lenguaje verbal, o para los que estamos intentando que lo desarrollen en algún momento. Tengo acá, no sé si lo van a ver, ¿se ve ahí? Va para allá, estoy escuchando una charla, por favor. Este es un pictograma, que son los que uso yo con mi nena. Son imágenes bastante simples. Este es lo que usamos cuando salimos de la casa, ¿ven? Y se va a pasear. Y otro, para mostrarles, es el de la casa, que también, obviamente, se lo muestro cuando estamos acá en la casa, cuando veamos algún lugar que es abajo del auto, le muestro estos pictogramas. Así, digamos, con todas sus rutinas. En el caso de mi hija no posee lenguaje verbal, tenía bastante dificultad en el área de la comunicación. Y a partir del año pasado, del año pasado, empezó a señalar diferentes objetos o diferentes cosas. O te agarra la mano cuando está con alguien, te agarra la mano y te lleva hacia eso que quiere. Eso como la parte de comunicación. Después, otra característica es todo lo que está desarrollado con el procesamiento sensorial. Ellos perciben toda la información a través de lo sensorial. La diferencia que tienen con nosotros es que no pueden llegar a discriminarlo, o necesitan ayuda para ir discriminando o ordenando esa información que van recibiendo desde lo sensorial. Ahí es una de las cosas que se dice que están desregulados sensorialmente, porque no logran por ellos mismos regular toda esa percepción que están recibiendo de lo sensorial. Acá me olvidé decirles antes que el trastorno del espectro autista se dice que el cerebro tiene un funcionamiento diferente, es un cerebro atípico, ¿sí? Entonces, este procesamiento
también a nivel cerebral, es lo que los dificulta y es lo que los hace estar desregulados sensorialmente. Dentro de lo sensorial podemos encontrar que tengan hipersensibilidad a todo lo que son sonidos o ruidos. Esto imagino que lo van a poder entender bastante bien con el ejemplo del uso de la pirotecnia, que está prohibida, porque les afecta muchísimo a quienes tienen autismo, porque es un sonido sobre todo que ellos no tienen registrado, no lo escuchan ni durante todo el año, lo escuchan para fiestas específicas, entonces es un sonido que les viene como de sorpresa, y que les asusta bastante, les asusta mucho, les genera sobre todo miedo, les genera dolor de cabeza, les genera malestar, tienen la necesidad de correr para ocultarse, y bueno, taquicardia, tienen una cantidad de dificultades relacionadas con lo que son ruidos y sonidos, y encima sobre todo con estos ruidos como son el de la pirotecnia que directamente no los soportan. Otra característica a nivel sensorial puede ser la hipersensibilidad a diferentes texturas, a diferentes ropas, sobre todo acá el tema de las etiquetas. En el caso de mi hija, por ejemplo, cuando todavía no sabíamos que era autismo, que estábamos en el camino de recibir ese diagnóstico, la psicóloga que la estaba viendo me dijo que empezáramos a sacarle a toda la ropa que tenía las etiquetas. Y es lo que empezamos a hacer. Toda la ropa que use sin etiquetas, no soporta las etiquetas, ahora que está más grande igual, si a veces pasa que queda una etiqueta o un pedacito en alguna parte de la ropa, ella se empieza a señalar o me lleva la mano a mí para mostrarme que es eso lo que le está molestando. Pero bueno, antes que no señalaba y que tampoco se comunicaba verbalmente, era bastante complicado. Entonces la psicóloga nos dijo directamente sacar todo lo que eran etiquetas de la ropa. Otros niños o niñas tienen también dificultad con las texturas de algunos alimentos, entonces no toleran comer ciertos alimentos por la textura. Todo eso está relacionado con lo sensorial. Después, otra característica que puedo darle es lo que está relacionado con la interacción social, es decir, que les cuesta establecer vínculo, porque no es que no quieran, como se dice, que están en su mundo, eso es uno de los mitos, no es que no quieran comunicarse, o no es que no quieran establecer vínculo, sino que les cuesta un poco más. Tengamos en cuenta que también tienen una barrera bastante importante, que es lo comunicacional, en el caso de las niñas y las niñas que no desarrollan el lenguaje. Pero aparte tampoco es fácil para ellos entender ciertas conductas sociales, lo que está relacionado con las conductas o con las normas, ¿sí? Así que eso también, lo de ir estableciendo vínculo, lo de empezar a generar, por ejemplo, el contacto visual, también es otra de las características, que no hagan contacto visual o que lo hagan durante muy poco tiempo. Mi hija, desde que nació hasta que más o menos, no sé, tuvo 4 años, no hacía contacto visual. Cuando le daba la teta, me acuerdo, que era bebé, nunca me hizo contacto visual, me miraba como la teta, pero no me miraba a mí. Entonces esas fueron una de las primeras cosas que me empezaron a llamar la atención. Y seguro que me estoy olvidando algo más, pero no sé si hasta acá se entiende un poco lo que les estoy contando. Clarísimo todo, muchas gracias. Ay, bueno, genial. Bueno, eso como dentro de las características. Por ahí, si quieren que les cuente un poquito más de la experiencia o de las vivencias con mi nena, bueno, fue esto, cuando ella iba a Salita, ella empezó Salita de 3. Cuando empezó Salita de 3, todavía no hablaba, no era verbal. Decía mamá, papá, entre 5 y 6 palabras sueltitas, no había llegado a hacer oraciones, o sea, nada, eran como mamá, papá, agua, y cosas así. Cuando llegó a la guardería le costaba bastante el tema de jugar en los recreos con los niños, tenía un juego solitario, era lo que me decían las maestras, y sí seguía, por ejemplo, el tema del lavado de manos y esas pequeñas rutinas que se hacen dentro de las salitas. Así que ahí fue como que empezamos a notar más cosas. Después de a mitad más o menos de Salita de 3 dejó de pronunciar las palabras que ella decía,
las perdió completamente, y desde ahí que mi nena no tiene lenguaje verbal. No ha podido volver a retomar ni esas palabras que decía sueltitas, ni otras. Muy de vez en cuando dice agua, pero es muy de vez en cuando. Así que ella se comunica básicamente con esto, a través de agarrarte la mano y llevártela hacia un vaso de agua, hacia una galleta o hacia el lugar donde quiere ir, o a través de señalarte cosas. Después otra de las cosas, bueno, esto que no hacía contacto visual cuando tomaba teta, cuando dejó de hablar, ya habíamos empezado igual las consultas con su pediatra y me habían derivado a un neurólogo infantil, pero bueno, como era muy chiquitita y como era esto que yo le decía que me preocupaba el tema del lenguaje, más que nada, porque no me había dado cuenta de las otras características, tampoco sabía que era el autismo, me dijo que era totalmente normal y que no me preocupara, y que la dejara que terminara todo el año esa salita de 3, porque quizás ahí en la escuela, en el contacto con los otros niños, la iba a ayudar a ser un poquito más sociable. Bueno, pasó que dejó de hablar, empecé a consultar con otros neurólogos y otras fonos, y las fonoaudiólogas me decían lo mismo, que en algún momento iba a hablar. También me decían que era capricho, que quizás no hablaba porque le dábamos todo sin necesidad de que ella pidiera. Entonces, que le hiciéramos, no sé, que tuviera, seguíamos un rato largo para ver si decía agua o si no decía. Lo que pasaba con él es que era evidente que no era que lo hacía por una cosa de maña o de capricho, sino que no podía hacerlo, que es lo que le sigue pasando todavía ahora, que es lo que les contaba recién. Tiene bastante dificultad en la parte comunicativa. Después empecé a darme cuenta que habían ciertos ruidos y sonidos que no toleraba, que hasta ahora no los tolero, como por ejemplo el ruido de las motos. No podía ni siquiera pasar por al lado de una moto ni aunque estuviera la moto parada, que no estuviera arrancada haciendo ruido. El ruido de los camiones, el ruido de las alarmas, no lo soporta, hasta ahora no lo soporta, le da mucho miedo. Ahora como está más grande igual, lo que hace es taparse los oídos, o yo cuando escucho que por ahí se salta una alarma acá cerca de mi casa, en mi barrio, lo primero que hago es fijarme en ella, y sí, viene corriendo y me abraza para que yo la calme y le tape los oídos. Todas esas cosas fueron haciendo que seguiremos insistiendo. Esto les quiero decir, es importante empezar a decirles que si ustedes creen que sus hijos o sus hijas, o las maestras que estén acá en la charla, o las docentes, ven que ese niño o esa niña tiene algunas dificultades a nivel del desarrollo, digamos, que creen que no tienen un desarrollo como igual a otros niños o otras niñas, es importante seguir haciendo consultas, porque quizás ahora se conoce un poquito más, o hay algunas especialistas que ahora están, algunos profesionales que ahora están especializados en autismo. Yo los he ido encontrando ahora a través del año pasado y de psicólogas o dentistas o odontólogas que están especializadas en autismo, entonces es más fácil que ellas puedan trabajar con mi hijo, puedan hacer las consultas. Pero cuando yo empecé, la verdad que la recorrida fue bastante larga. Y bueno, y finalmente terminé llegando al Hospital Noti, y ahí me la evaluaron y me dijeron que podía estar dentro del espectro autista, pero que había que seguir haciéndole evaluaciones. Así que me dijeron que como para definir un poquito el diagnóstico era trastorno generalizado del desarrollo, que es donde está el trastorno del espectro autista, está dentro de todos los trastornos generalizados del desarrollo. A partir de ahí hicimos varias consultas más, varios estudios más, y bueno, y llegué al diagnóstico de autismo. Llegar al diagnóstico es un proceso igual bastante complicado, más allá de que uno se vaya dando cuenta que hay ciertas cosas en el desarrollo de nuestros hijos o nuestras hijas que van siendo diferentes. Es bastante complicado, porque sobre todo es bastante doloroso, pero es una herramienta principal, es lo que más nos va a ayudar, por empezar a entender, acompañarlos y sobre todo, en el caso del autismo, a irles mejorando esa condición de vida, que la única manera de que la vayan mejorando es de saber, por ejemplo esto, si tienen dificultad en lo sensorial, si tienen dificultad en la comunicación o en la interacción social. Acá hay un mensaje que lo mandó Adriana, que es otra mamá de un niño con TEA,
creo que sí es lo que leí arriba, sí, que está relacionado con lo de la interacción social, y se les cuesta mucho la interacción social porque no decodifican, por ejemplo, los chistes, exacto, entienden todo literal. Cuando le decían a mi hijo, te voy a comer a besos, él se alejaba y decía, no, porque sé que me va a doler. Eso es totalmente cierto. No entienden el sentido no literal, bueno, la frase esa, te lo digo de manera no literal. Ellos no llegan a entender ciertos chistes, ¿sí? Hay que hacerles, justamente también, porque como tienen una dificultad en lo comunicacional, las emisiones para ellos, las conversaciones o los pedidos tienen que ser bastante cortos, bastante acotados, si se puede siempre hacer el apoyo verbal en estas imágenes, en los pictogramas. Bien, perdón, pero lo voy a preguntar de nuevo porque soy profe. ¿Están entendiendo hasta acá o tienen alguna duda? ¿Quieren que les explique algo de nuevo? Está clarísimo, Noelia. Muy claro. Bien. Lo que sí yo quisiera avanzar y saber bien. cuál es el abanico con el que se puede detectar, tratar, y qué recomendaría si alguien ve alguna señal dónde recurrir. Porque la verdad que tu camino ha sido difícil, estaría bueno que para el resto no fuera tan difícil, ¿no? Claro. Bien, bueno. Entonces, para relacionarlo con esto, hay algunos, como les decía, dentro de estas características vamos a tener algunos signos de alerta, ¿sí? Se los había preparado una imagen, pero no se va a ver, así que lo voy a tener que leer porque son varios y no me quiero equivocar, porque esto me parece importante. Lo que les decía primero, evitar la mirada o que no tengan contacto visual, ¿sí? O que no lo hagan durante mucho tiempo. Ese es uno de los signos de alerta. Que sea muy sensible a ciertos sonidos, a ciertos ruidos. Que sean hiperactivos, que deambulen, alinear objetos, que tengan lenguaje limitado, creo que estamos diciendo, poca actividad social relacionada con esta dificultad en la interacción social, ignorar órdenes simples, que era lo que decíamos recién, se dice que está relacionado también a la dificultad que tienen con la concentración, que no logran concentrarse porque están muy desregulados a nivel sensorial, tienen que calmarse o regularse a nivel sensorial. Juego solitario, intolerancia a texturas o alimentos, pero que los había dicho recién, poca tolerancia a las frustraciones, repetir sílabas y palabras, o decirlas en otro orden, o decirlas al revés, que era un poco lo que les expliqué recién, y temas de interés diferentes. Antes se decía que tenían temas de intereses restringidos, que les interesaban algunas cosas nada más. Ahora otra corriente nueva se dice que tienen temas de interés diferentes, ¿sí? Que no quiere decir que no les guste, por ejemplo, trabajar sobre el plano. Mi nena le cuesta muchísimo lo que es dibujar, la motricidad fina, todo. Entonces, trabajar sobre el plano, dibujar, o hacer algo en una hoja, no le cuesta muchísimo, y obviamente se frustra, entonces se empieza a pegar o empieza a tirar todo lo que hay en la mesa. Así que esa actividad, digamos, para ella no es, pero sí les gusta mucho lo que es pintar con témperas, pintar con pinceles, o por ahí rayar, pero no sobre una mesa, rayar en el piso directamente, después se limpia, con fibrones anchos. Eso es el interés, por ejemplo, que tendría ella. Bien, eso como para decirlo del cielo. Y después, para que acá me había quedado algo. Lo que les decía de desregulados sensorialmente, se los expliqué recién, y la manera de que ellos se autorregulan, que es lo que se trabaja a partir de las terapias, es que ellos mismos se vayan autorregulando, que se vayan autocalmando, y lo hacen a través sobre todo de movimientos. Pueden ser movimientos de todo el cuerpo, movimientos de algunas partes del cuerpo, como de las manos, de los pies, o de los brazos. Mi nena, por ejemplo, todo el tiempo mueve los brazos y las manos, los estira y los mueve todo el tiempo, y salta todo el tiempo. Eso lo hace para autorregularse. Y esto del movimiento de los brazos y de las manos se llama aleteo. A mí no me gusta mucho el nombre, pero bueno, se conoce así. Bien, entonces esto como para acompañar lo que decía Cielo. Y lo primero que hay que hacer es pedirle al pediatra, comentarle que vemos algunos de estos signos, pueden ser otros, pero que vemos algunos de estos signos, algunas de estas características en nuestros hijos o en nuestras hijas,
y que queremos que sea una consulta con un neurólogo, con una neuróloga infantil, porque lo que pasó en mi caso es que también fue un camino bastante largo que tuve que hacer, porque no sabía que tenía que ser un neurólogo infantil, no conseguía, primero no sabía cuando fui al primer neurólogo, después él me dijo que tenía que ser infantil, cuando vio a mi nena, y después lo que pasó es que no conseguía neurólogo infantil. Así que me costó bastante eso. Entonces, primero decirle a la pediatra que observamos algunos de estos signos, de estos comportamientos o características en nuestros hijos y en nuestras hijas. Pedirle que por favor nos pidan una consulta con un neurólogo infantil. El neurólogo infantil lo que tiene que hacer es hablar con el padre o con la madre y verlo al niño y la niña en el consultorio. Esto quizás parece una estupidez, perdón la expresión lo que les estoy diciendo, pero a mí también me pasó muchas veces que me hacían hablar a mí sola, cuando les decía que si podía ir con mi hija, me decían que no la llevara. ¿Y cómo van a poder dar un diagnóstico, a decirnos algo sobre nuestro hijo o nuestra hija si no lo están viendo ahí en el momento? Entonces, que en el momento de la evaluación o de esa consulta, que esté presente el niño o la niña y que el neurólogo o la neuróloga trabajen, la vean a ella. Después, lo que me han recomendado muchas madres son, a la vez que se hace un pedido al neurólogo o la neuróloga, también hacer un pedido a un psiquiatra infantil, ¿sí? Que por ahí desde el abordaje que pueden llegar a hacer, los pueden llegar a guiar más con el diagnóstico. En el caso de mi hija, después de toda la recorrida de médicos, que fueron como 2 años más o menos, la que la vino a diagnosticar fue una psiquiatra infantil del Hospital Noti. Y junto a ella, más o menos a los 6 meses, fue Noli, que atiende en el Hospital Fleming, que es neurólogo infantil, fue él el que terminó de cerrar ese primer diagnóstico que se había hecho. Así que eso, como para hacer primero, y esto que era lo que les decía recién, si ustedes ven que tiene algunas características, y aunque les digan que no, algunos profesionales sigan insistiendo y sigan viendo a otros, sobre todo a quien le tienen que insistir, es al pediatra o a la pediatra de sus hijos. Noé, te leo algunas preguntas. Antocete dice, mi duda es ¿en qué momento Maga pierde esas palabras que decía o de qué manera? Y Moto de 4 Plus dice que se dio cuenta que su hijo podía tener autismo porque es muy hiperactivo y corría en círculos todo el tiempo y no había forma de frenarlo. Y Nadia dice, un informe de observación de la docente, en caso que vas al jardín, el niño o la niña, también sirve mucho para el neurólogo. Sí, bueno, me quedo con esta última. Sí, totalmente, me olvidé de decir eso. Quienes también me insistieron todo el tiempo de que siguiera recorriendo médicos, porque la verdad que es un camino bastante agotador, y después al final terminas diciendo, bueno, será cierto que no tiene nada, o sea, será cierto, y te cansás un poco de recorrer médicos. Otra de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue el apoyo de las maestras de la guardería donde iba mi nena, que fueron las que me decían que definitivamente en Maga veían algo. Ellas me dijeron, fueron las primeras que me dijeron que creían que estaba dentro del espectro autista porque habían tenido antes niños y niñas en esa guardería, y que tenían características parecidas a mi hija. Así que también me hicieron varias evaluaciones y fueron por eso que empecé a ir al Noti, cuando ya la veía la psiquiatra infantil. Así que eso sí, también, siempre pedí evaluaciones. Yo eso lo aprendí después, pero ahora, por ejemplo, que he cambiado de centro terapéutico, o de especialistas para mi nena, porque depende también de las terapias y del desarrollo que ella va haciendo, siempre pido evaluaciones a los especialistas que la vieron, para que también las tengan los próximos especialistas y también para que vaya quedando como el proceso que va haciendo ella. Y relacionado con cuándo dejó de hablar, la verdad que fue como de un momento a otro. Nunca tuvo un desarrollo del lenguaje muy rico, digamos, siempre fue bastante rudimentario en ella, que era lo que les decía, ya tenía 3 años y decía 5 o 6 palabras, muy poquito. Tampoco señalaba igual en esa época. Así que fue, no sé, en cuestión de semanas. La última palabra que
que mencionaba, la palabra que más le duró, digamos, era mamá, que cuando yo iba a buscarla a la guardería, cuando iba a dejarla y cuando iba a retirarla, me decía mamá, la pegaba me decía mamá. Y hubo un día que llegué a la guardería y ya no me dijo mamá, ya venía corriendo y me abrazaba. Y de ahí, digamos, nunca más volvió a aparecer el mamá. Así que sí, es como de un momento a otro. Pero bueno, ella también tiene una dificultad bastante importante en el área comunicacional. Y después, que se dio cuenta que el hijo era, porque el hijo era hiperactivo. Sí, mi hija es hiperactiva también, deambula todo el tiempo, cuesta muchísimo que esté sentada, y sí, corre en círculos, hasta ahora corre en círculos y hace el aleteo, y esto que les decía recién de saltar, deambula muchísimo, 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 y es algo que estamos tratando de trabajar en las terapias, porque esto de que deambule tanto, de que corre en círculos, también lo hacen para autorregularse obviamente, pero les dificulta mucho el tema de la concentración y de la atención. Entonces no pueden llegar a seguir ciertas cosas que les vamos marcando porque están todo el tiempo deambulando, o con un nivel de actividad, se dice, bastante elevado, entonces no pueden llegar a relajarse. Un informe, bueno, listo, ¿querés que te deje a vos, Cielo? Estaba por leer la... Te voy pasando las preguntas, porque a veces es un poco difícil medio difícil ir y volver. Mónica dice, ¿la violencia para desahogar frustración o no poder comunicarse tiene solución? Sí, se va trabajando en las terapias. En el caso de mi hija es complicado, es bastante complicado, pero bueno, la frustración según el terapeuta que ella tiene, que es un terapista ocupacional con integración sensorial, que es uno de los especialistas que van bastantes niños y niñas que están dentro del espectro, lo que él me dice cada vez que sale de la terapia es que la frustración la manifiesta por esto mismo de que no puede comunicarse, de que tiene esa barrera de lo verbal, y que ha empezado a darse cuenta porque está más grande. Entonces ha empezado a darse cuenta que ella misma tiene esta dificultad para comunicarse y para no poder expresarse verbalmente. Se va tratando en terapia. Una de las cosas que se hace es calmarlos a través de la presión. Se los asienta en un lugar donde no puedan hacerse daño. Yo en mi casa a veces la asiento, sobre todo en una silla, que no esté cerca de la pared, porque empieza a querer pegarse con la cabeza en la pared, o que no esté cerca de muebles porque quiere pegar piñas en la mesa o en los muebles. Entonces la siento alejada de todas esas cosas y la empiezo a abrazar y le empiezo a dar presión en todo lo que es la espalda y en todo lo que son los brazos, que eso hace que se tranquilice, según lo que me ha dicho el terapeuta. En ella funciona, por ejemplo, esto, de aplicarle presión para que se pueda calmar y para que se pueda relajar. De esta manera se trabaja un poco la frustración, pero sí, creo que todo tiene solución. Por eso, no vamos a encontrarle una cura porque no es una enfermedad, es una condición de vida, pero yo creo que todo tiene condición y los avances se van notando. Quizás en algunos niños y niñas van a ser más lentos, pero van a ir obteniendo avances. Como esto que les decía, mi hija no hacía contacto visual y ahora lo hace todo el tiempo. Cuando le agarran, por ejemplo, estas situaciones en donde se empieza a frustrar o yo me doy cuenta porque mueve el cuerpo de una manera como diferente, ¿no? Entonces me doy cuenta que va a venir por ahí, o la frustración o el berrinche, digamos, no la crisis, pero la frustración y el berrinche, lo que hago es decirle que me mire a los ojos y ella me empieza a mirar a los ojos. O cuando quiere algo por ahí, te están insistiendo, por ejemplo, que quiere comer algo y no se lo quieren dar, empieza a hacer esto del contacto visual. Así que ella misma ya empezó a buscar el contacto de la mirada. Lo mismo con señalar, que antes no lo hacía. Pamela Arias nos dice, tal cual, mi nene cantaba al 1 año y medio y de un día al otro, supongo, dejó de cantar. Ahora tiene 2 años. Erika dice, no sé si también te pasó, pero mi hijo otra cosa que hace es rechazar la ropa, ya sea nueva o vieja, con el calzado igual. Y Valeria te pregunta cómo elegiste la escuela y quién te contuvo a vos en este proceso. Bien, re complicado la última, así que vamos a responder la otra.
Sí, eso es lo que les decía para responderle a Pamela, sí. Lo del lenguaje es sorprendente, la verdad. Y eso. Qué chiquitito el hijo, me imagino. Sí, mi nene, ajá, con 2 años. No sé si ya tiene el diagnóstico, le están haciendo las evaluaciones. Por ahí preguntarle eso si quiero responder. A mi nena no le molesta lo que es la ropa, o sea, si le sacas todas las etiquetas, no le molesta ni la textura de la ropa. Lo que no tolera es el calzado, porque tiene hipersensibilidad mi hija en la cabeza y en los piecitos. Así que recién ahora estoy logrando peinarla. Ella tiene unos rulitos, así que es bastante complicado. Estoy logrando peinarla. Pero bueno, son días y días. Ayer la bañé, por ejemplo, y la peiné y lloró durante todo el tiempo que la estuve peinando, que tampoco fue mucho tiempo, pues le pongo crema de peinar y todo mientras nos estamos duchando, pero lloró. Hay otras veces que no llora. Y en los pies hasta ahora no tolera el calzado. Cuando era bebita se la sacaba y andaba casi siempre descalza, en invierno con medias. Ahora usa como unas pantuflas en invierno y en el verano usa lo que son gomones, pero por lo general en el verano está descalza, porque no lo soporta. Y el terapeuta me ha dicho que la deje, porque lo que estamos trabajando es eso, es que de a poco ella puede ir tolerando el calzado, porque si no lo que hacemos al obligarlos, lo digo entre comillas, pero al intentar ponerles calzado, al intentar peinarlos, al intentar hacer cosas que ellos no toleran o no soportan, por ahí podemos llegar a desembocar en una crisis. Y eso es un poquito más complicado de trabajar y puede durar bastante. Bueno, espero haber respondido lo de la ropa y lo del cansado. ¿Cómo elegiste la escuela? Al jardín le fue todo a un jardín que estaba cerquita de mi casa y que fue recomendación de las madres. Ahí, bueno, las maestras me ayudaron muchísimo, fueron quienes me hicieron el informe. Yo hice un pedido especial, no sé si se puede hacer ahora, porque sé que han cambiado. Yo hice un pedido especial y ella volvió a hacer salita de 3 en ese jardincito, digamos como que hizo repitencia, volvió a hacer permanencia, digamos, hizo el mismo añito, ya lo había hecho, y lo volvió a hacer porque yo tenía mucho miedo de que empezara la salita de 4 en una escuela. A mitad de año quise volver a renovar ese pedido explicando la situación de mi hija, que no hablaba, que no iba sola al baño, que no controlaba, y todo eso. Y me dijeron que ya no se podía, así que sí o sí tenía que hacer el ingreso a una escuela primaria, porque bueno, la salita de 4 era obligatoria, entonces era obligatoria. Y lo que hay ahí, esto es muy importante, así que le agradezco al quien dijo lo de la escuela, a Valeria, por preguntar lo de la escuela, es que a través de la psiquiatra del NOTI nos dijo que había un grupo que trabajaba en ese momento, no sé si ahora, pero en la escuela Jerónimo Semorile, que es una escuela especial, ubicada en Dorrego. Ahí hay un equipo que es de ayuda a la integración escolar. Entonces hay psicólogos, hay psiquiatras, psicopedagogas, y ahí fuimos con la derivación de la psiquiatra. Nos dieron una entrevista, primero los padres, en la segunda entrevista asistió mi hija, y ahí nos dijeron que lo más recomendable para ella era empezar en una escuela especial, porque por las características que tenía, sobre todo por esto de que deambulaba mucho, no iba a pasarla para nada bien en una escuela pública con integración. Igual, esto es una ayuda y una recomendación que se da desde el equipo. La última decisión la tienen los padres. Nosotros, tomando en cuenta lo que nos habían dicho, y obviamente de estar todo el tiempo con Magali en la casa, sabíamos que le iba a costar muchísimo adaptarse a una escuela común con integración, más allá de que llevara a la maestra integradora. Así que empezó en la escuela Semorile. La experiencia hasta ahora ha sido bastante buena. El año pasado, obviamente, por el contexto de pandemia no pudo ir. Pero desde que empezó hasta que terminó, y lo poquito que alcanzó a hacer el año pasado y lo que está haciendo este año, ha servido bastante. Acá hay un mito también y un miedo muy grande a cuando nos dicen que tenemos que llevar a nuestros hijos a una escuela de nivel especial, ¿no? Porque se cree que nunca más, o que se está etiquetando al niño, que nunca más va a poder salir de ese sistema.
Lo que a mí me explicaron es que era que según el avance que iba a tener Magalí dentro de la escuela, después si queríamos podíamos llegar a cambiarla a una institución de escuela común. Pero lo bueno de la escuela especial, por ejemplo en este caso de Semorile, que es la experiencia que yo tengo, es que pueden tener como máximo hasta 5 niños o niñas por curso. En este contexto de pandemia y de COVID solamente van 3. Tienen maestras que obviamente son maestras especializadas, tienen una sala de psicomotricidad en la escuela, tienen una sala de descanso, tienen diferentes patios para que no sean compartidos con los niños más grandes, y bueno, y tienen un comedor, donde también les dan todo lo que es el almuerzo y la media tarde para ayudarlos también a empezar a hacer esa interacción social, a compartir con los compañeritos y a ir adaptando conductas al momento de almorzar o de tomar la merienda. ¿Y quién me contuvo a mí? Y mucha gente, por suerte. Mi familia sobre todo. Lo que pasa en estos casos, cuando por ahí vas buscando, o haces un camino un poquito largo, como me pasó a mí, de pasar por malas experiencias con médicos, es que ya la familia obviamente se va dando cuenta o van estando al tanto de todo ese proceso que se va haciendo. Entonces ya cuando llegué al diagnóstico, mi familia ya lo tenía bastante asimilado, mis amigas más cercanas también, mis compañeras del trabajo también, las maestras, bueno, ya me lo habían dicho, así que también, así que sobre todo eso, sobre todo mi familia. Y ahí, a los meses, no sé si a los 2 o 3 meses, fue que me dijo una compañera de una de mis escuelas, que se había enterado que me habían dado el diagnóstico y que ya conocía un grupo de madres acá en Mendoza, que son las Madres Azules, y que se quería, me podían averiguar quiénes eran y ver si también podía ir haciendo el proceso desde ese lado. Esto fue también bastante importante para mí, porque en el momento que te dan el diagnóstico, lo que suele pasar es que encima de ser algo tan particular, como que sea algo de tu hijo o de tu hija, es que te sentís también bastante sola, porque en mi caso, en mi familia no había ningún niño o niña que hubiera tenido autismo nunca. En ninguna de mis familias o mis familiares cercanos, por ejemplo, que yo conozca, no tenía amigas, no tenía gente conocida, no tenía siquiera información sobre qué era el autismo. Entonces la verdad que fue un momento bastante solitario, y donde te sentís sola porque no podés comparar las experiencias que tenés o las vivencias que tenés con tu hijo con otras madres. Así que cuando empecé a conocer a las Madres Azules, sentí eso primero, que por fin estaba en un lugar, nuestro grupo es un grupo de WhatsApp, en donde estamos todas las Madres Azules, así que si hay alguna madre acá que quiera unirse a nuestro grupo, me puede avisar y les paso el contacto de las madres, y lo que hacemos es esto, es compartir experiencias. Cada vez que una madre nueva se entera, hace esto mismo, alguien le dice que existen las Madres Azules, le agregamos al grupo, le damos la bienvenida y así empezamos a trabajar entre todas. A mí, por ejemplo, me ha facilitado muchísimo el tema de terapias, de centros terapéuticos, de médicos, de odontólogos, todo lo que me van diciendo le voy preguntando a ellas y ellas me recomiendan en el grupo de los especialistas, me pasan los contactos. Gano muchísimo tiempo al estar con ellas, porque somos madres de toda la provincia de Mendoza, con diferentes edades. Nuestros hijos y nuestras hijas tienen diferentes edades y están dentro todos del espectro autista. Adriana Balmaceda nos dice, la terapia psicológica y de ser necesaria psiquiátrica es fundamental para los y las peques y para los padres. Pamela Arias dice que ya tienen el diagnóstico y el CUD. Ah, bien. ¿Querés acotar qué es el CUD? El CUD es el Certificado Único de Discapacidad. Lo mismo que con la educación especial. Hay mucha gente que dice que no les parece bien que los niños y las niñas que están dentro del espectro tengan un certificado único de discapacidad, porque acá también se abre un gran paradigma, que es si es una discapacidad o no. Yo estoy del lado de que para mí el TEA no es una discapacidad, porque sigo definiéndolo como que es una condición de vida. Pero sí es súper necesario que tengan un certificado único de discapacidad.
porque es lo que ayuda a que el momento cuando vamos a pedir terapias o a reclamar terapias, o a reclamar abordaje para nuestros hijos y nuestras hijas, es lo que nos va a ayudar. Y es en el caso cuando les contaba, cuando en la guardería hice ese permiso para que ella estuviera un año más ahí, eso se hace a través del CUT, porque hay un documento que dice que nuestros hijos y nuestras hijas tienen una condición diferente. En el CUT de mi hija, por ejemplo, sale trastorno generalizado del desarrollo no especificado, no sale TEA. Sale trastorno generalizado del desarrollo no especificado porque todavía no llegábamos al diagnóstico preciso. Y eso cada cierto tiempo se va renovando. Y bueno, y si el niño va avanzando, ¿no? Ese diagnóstico también puede ser, o sea, no es de por vida el CUT, ¿sí? Lo puede llegar a tener por un tiempo y después, si no es necesario, no se vuelve a renovar. Bueno, Magdalena Ewes dice, para cada niño o niña es importante contar con una dieta sensorial que se ajuste a lo que necesita, así saber cómo reaccionar en berrinches y demás. Sí, eso es re importante. La dieta sensorial, sí. Sobre todo porque, bueno, también pasa esto, que al momento quizás de estar comiendo, por ciertas texturas, empiezan a frustrarse o a hacer estos berrinches, y en realidad es por la intolerancia que tienen a ciertos alimentos. Entonces, descubriendo eso o trabajando eso, también nos va ayudando a que ellos y ellas estén más tranquilos y más regulados. Bien, Pamela Arias dice, gracias a Dios lo diagnosticaron temprano y ya estamos con terapias, fono, terapia ocupacional, supongo que esto, sí. Y tenemos que empezar con psico. Quiero hacer bueno, re bien. No es gracias a Dios, es gracias a unos padres, madres, familiares que se preocuparon y se movieron. Sí, re bien. Han llegado, digamos que en este caso, en el de Pamela, con creo que era un nene, con el hijo, han llegado lo que es el diagnóstico temprano o el diagnóstico precoz, que es una de las herramientas también más importantes que tenemos para ir conociendo qué pasa con nuestros hijos y nuestras hijas, y ir viendo, creo lo que les decía más temprano, cómo acompañarlos y cómo ir mejorando esa calidad y esa condición de vida. Bien, Mónica dice, con mi hijo funcionó jugar con el calzado todo el tiempo, con sus juguetes, y de un día para el otro lo empezó a usar, pero en cuanto se enoja es lo primero que se saca. Claro, cuando lo torea. Moto E5 dice, mi hijo tiene 2 años recién cumplidos y ya lo diagnosticaron con TEA, aunque me dijeron que el diagnóstico definitivo es a partir de los 3. Ah, mi nombre es Valeria. Hola, Valeria. Ah, claro. Porque Moto, claro, es el dispositivo. Claro. Bien, Valeria. Bueno, otro caso, también un diagnóstico bastante temprano. Sí, lo que dicen es que se puede recién empezar a diagnosticar a los 3 o a los 4 años. El primer neurólogo que yo consulté me dijo que recién a los 13 años se podía diagnosticar trastorno del espectro autista. O sea, esas son como diferentes opiniones. Yo creo que era esto, estar atento a los signos de alerta y a las características. Si vemos que reúnen algunas de esas características, si nosotros pensamos que pueden llegar a estar dentro de lo que es el espectro, dentro de un desarrollo diferente a otro niño o a otra niña, hacer las consultas y seguir insistiendo en eso. Bien. Erika dice, perdón que pregunte, mi hijo tiene 3 años y todavía no tiene diagnóstico. Lo han visto el neurólogo y la psicopedagoga, pero me siento bastante estancada porque no sé a dónde recurrir. Ahí tenés a las madres azules que te pueden dar unas manos. El bebé que le noto comportamientos o diferencias en sus actitudes, el pediatra siempre me dijo que era porque es muy mañoso, pero yo sé que no es así, que había algo más. Ahora con 3 años me ha empezado a dar la razón en que tal vez pueda tener alguna condición. Llamado para las más azules. Esta la vea, pues. Sería importante, es Erika, aquí estoy leyendo el mensaje, sería importante saber si el niño o la niña no sé, tiene lenguaje o tiene alguna manera de comunicarse y expresarle a ella por ahí que está sintiendo. Psicopedagoga, no es que tenga algo en contra de ellas, pero por lo general suelen equivocarse al momento de hacer evaluaciones.
sobre todo cuando no tienen lenguaje verbal, los niños y las niñas. O porque no hay psicopedagogas que sean especialistas o que tengan mucha experiencia en lo que tiene que ver con autismo. Entonces suelen poner cosas en las evaluaciones que hacen que no van a ayudarnos a llegar a un diagnóstico. Y después lo de mañoso o mañosa me parece que es como un constante que se tiende a decir siempre por experiencias de otras madres y también por la mía. A mí el neurólogo me dijo que era porque era mañosa, otra neuróloga también, otra psicóloga también, un montón de gente me dijo que era porque era mañosa. Pero bueno, ya creo que si tiene 3 años debe demostrar, o se puede llegar a ver en él si hay algunos signos, algunas características. Así que habría que prestar atención a eso. Yo insistiría con la pediatra que haga si ya consultó al neurólogo, que haga otra consulta con un neurólogo, con una neuróloga infantil. Yo te puedo recomendar, a Erika le estoy hablando acá particularmente, a Noli, que atiende en el Hospital Fleming. Es difícil de conseguir turno por OSEP, pero las consultas a los neurólogos infantiles también, esto es una realidad, son muy caras. Así que si puedes dar a seguir con él, pero te tiene que derivar la pediatra para que le haga una observación o una evaluación. Noli, que está en el Fleming. Después otra doctora que trabaja muy bien y me la han recomendado muchísimo, y fue la que vio hace poco a mi hija también, es la doctora Valladores. No sé qué hora social recibe ella, pero bueno, si no de forma particular tiene los turnos como bastante rápido. Y psiquiatra infantil es esto, Silvina Riera, que está en el NOTI. Ahí en el NOTI, enfrente, o sea, en el NOTI enfrente, que está el área de salud mental, ahí está el equipo interdisciplinario, que ahí es donde diagnosticaron a mi nena. Ahí, por lo general, podés llevar también un pedido de tu pediatra diciendo que la vea algún psicólogo o alguna psiquiatra infantil, y lo que hacen es trabajarla en conjunto. En el caso de mi hija, tienen una cámara Gesell ahí en esa parte. Entonces, lo que hacía era, yo la llevaba, me quedaba afuera, varias sesiones, creo que duraron 2 meses más o menos las evaluaciones, fue una evaluación bastante larga. El primer mes yo me quedaba afuera esperando que ella trabajara con los terapeutas, el segundo mes ya me dejaban entrar a la otra parte de la sala, digamos, y yo veía cómo interactuaba con los especialistas, o las cosas que ellos les requerían, las cosas que les pedían. Y bueno, y ahí llegamos como al primer diagnóstico. Así que eso te podría recomendar, por ahí. Bueno, hay como un montón de mensajes preguntando por las madres azules, así que ahora al final vamos a dejar un teléfono o un link de contacto para poder estar cerca del grupo. Y felicitando también al trabajo en red de las mujeres. Bien. Te felicitan a vos por compartir tu testimonio. Anto preguntas, ¿cuáles son los alimentos que rechazan en general? Bien, acá no te puedo ayudar porque mi hija no rechaza nada, por suerte. Es lo que mejor le va es con la comida, come de todo, le gusta todo, nunca ha tenido un rechazo, nunca, eso fue una característica que nunca tuvo desde que era bebé. Pero por ahí, a ver, cosas que me han contado otras madres, niños que no comen, que comen solo pollo o cosas que tengan forma de pollo. Esa es una de las cosas de las que me han contado. Solo pollo, o sea, milanesas de pollo, patitas de pollo, rollitos de pollo, o cosas que tengan forma de pollo, de esas formas, ¿no? Hay otros que no toleran ciertos vegetales por la textura. Después, no sé, tendría que hacer memoria, pero la verdad que mi hija con ese tema no tiene problema. Así que en eso no te puedo ayudar. Disculpas. Están acá. Claro, tal vez las otras mamás puedan escribir en los mensajes. Ajá. Alicia. Perdón. No, eso, nada más. Bueno, Alicia nos dice, nos agradece, me felicita y te felicita y te agradece por compartir tu experiencia desde el corazón.
Ay, qué bonita, Cori. Qué suerte tiene tu pequeño de tener una mamá súper comprometida. Muchas gracias. Paloma dice, hola, yo no soy madre ni tengo familiares con TEA, pero me interesa mucho aprender y me gustaría saber qué aporte podemos hacer como ciudadanos para ayudar. Bien. El primer aporte es me parece. Participar de charlas, de conferencias, o buscar información, o tratar de leer, y de ir analizando todo lo que se va presentando respecto al autismo, respecto a la condición del espectro autista. Como yo digo siempre, me gusta siempre decir también porque soy comunicadora, pero la información es muy importante. Sobre todo porque lo que no se dice, lo que no está sobre la mesa, digamos, es como que no pasara o no sucediera. Nosotras, las madres que tenemos hijos hijos e hijas con esta condición, necesitamos que se hable un montón de autismo, sobre todo porque hubo muchísimo tiempo en donde no se hablaba. Después se empezó a hablar, pero empezaron a trabajarse, se empezó a hablar desde los mitos. Entonces esto de que estaban en su propio mundo, o que no se relacionaban porque no querían, o que no se comunicaban porque no querían, o que no entendían, o que no entienden, o un montón de cosas más relacionadas con los mitos. La realidad es que están en este mundo, que tienen unas características y una condición diferente, sí, pero están en nuestro mundo, no están en otro. Son nuestros hijos y no hay otro mundo para las madres que tienen hijos con autismo. Así que lo principal es esto, es difundir sería llegar a esa información, después poder difundirla, y poder visitar páginas. Hay una página acá en Mendoza que es Autismo Mendoza. Si ustedes se meten a Facebook o a Instagram, van a encontrar un montón de información. Ahí eran algunas de las imágenes que yo les había preparado ahora. Algunas gráficas muy fáciles de compartir. Yo las comparto todo el tiempo en WhatsApp, en Instagram, en un montón de lugares. Y sirve un montón, que son estos signos de alerta, en una imagen muy cortita. Después, todo lo que son relacionados con mitos o realidades dentro del autismo, lugares a donde se puede buscar información, investigaciones. Esa se llama Autismo Mendoza, es de acá de la provincia. La encuentran así, y estaba conformado por varias madres azules también. Fueron quienes estaban dentro de esa asociación. Después hay una que es Brincar por un autismo feliz, esa se la súper recomiendo, tiene artículos que son muy interesantes. Yo he buscado muchísima información de ahí. La fundadora de Brincar por un autismo feliz es de Buenos Aires, esta asociación, y tiene un hijo que ahora ya es de adolescente adulto, que tiene autismo, y fue una de las primeras madres que empezó en nuestro país con todo esto de las campañas, y la campaña más importante que se está desarrollando ahora es Rompamos los mitos del autismo, que ha invitado a una cantidad de gente que es famosa o conocida de todo el país, y van pasando todos los videitos también en el Face y en el Instagram. Lo que hacen ellos también es dar talleres y charlas, y cursos para especializarse en lo que es el TEA, seminarios y todo lo que está relacionado con el trastorno del espectro autista. Esas les puedo mencionar. Después otra que les nombré más arriba para darles la definición de autismo es la red de espectro autista, la buscan así en la web, ahí también van a tener un montón de información. Todo relacionado con el TEA, y es toda información veraz. Bien, hay un montón de comentarios, como que ha explotado. Para Celeste, sí, esta charla está siendo grabada, y más allá de que podamos pedirle la réplica a Noé o a las Madres Azules, está siendo grabada, así que va a estar a disposición para quienes la deseen. Si querés, te podés comunicar conmigo, mis redes son CieloDau. Muteada, Cielo. Se te muteó. Así. Perdón, van a estar en mis redes para quien las necesite. Ahí al final pasamos la data de todo, que son muchas cosas. Emil, voy a leer algunos comentarios saltados, porque la verdad que son un montón.
A ver, Pamela dice, pregunta si se puede gestionar una pensión. Alejandra te agradece tu experiencia mientras que pensás lo de la pensión. Mónica nos habla de que es muy necesario que se empiece a hablar más sobre el tema para que los demás puedan entender y no juzgar a nuestros hijos e hijas, sino uno tiende a aislarse. Mi hijo solo tolera los lácteos, sopas, papillas y galletitas. No recibe nada más, escupe todo lo que no sea de esa manera. Lo que hablabas de las texturas. Me gustaría aclarar que hay muchas psicopedagogas capacitadas para trabajar con niños y niñas con autismo. Tratemos de no descalificar el trabajo de profesionales. Claro que no. Vos no has tenido buenas experiencias, pero eso no quiere decir que todas sean iguales. Ahí les puse la red de espectro autista. Emilce nos dice, los diagnósticos los realizan los pediatras, pero en el aprendizaje se trabaja con psicopedagogos y psicopedagogas. Claro que sí. Celeste nos agradece, y Erika dice si podrías volver a nombrar las páginas que recomendaste. Ahí, bien, Romina puso algunas de las páginas, yo puse otra, y ahí vamos subiéndolas en el chat. Lo de la pensión quedó colgado. Bien, lo de las psicopedagogas, creo que lo aclaré desde mi experiencia. Todo lo que les estoy contando, igual, más allá de lo que haya buscado como información y de estas páginas que les estoy pasando desde mi experiencia. Desde mi experiencia no fue un buen abordaje de las psicopedagogas, pero bueno, mi nena también, desde que empezó, cuando era muy chiquita, o sea, todavía no estaba en salita. Y después las experiencias que he tenido tampoco han sido buenas. Pero obviamente que va a haber gente capacitada, nunca hay que generalizar. ¿Cómo hacer para tramitar una pensión? Miren, eso la verdad que yo tampoco lo manejo muy bien. Mi hija lo que sí tiene, como yo trabajo para el Estado, y el padre de ella también, tiene un trabajo registrado, digamos, lo que mi hija recibe es la asignación universal por hijo con discapacidad. Ese es el nombre. Eso se tramita en ANSES. Tenés que pedir un turno, no sé si ahora se hará de manera virtual, pero lo que tenés que tener sobre todo es el certificado único de discapacidad, creo que es el DNI y no sé qué otro papel más requerirán, pero bueno, así se tramita la asignación. La pensión, por lo que a mí me explicaron, cuando averigüé lo de la asignación no me correspondía, pero quizás es porque trabajo para el Estado, porque soy docente. Eso deberíamos, bueno, si le escriben así o si no, por ahí averiguar y pasarle el contacto a alguna otra madre que tenga más experiencia. Dentro del grupo de Madres Azules hay una mamá que trabaja en ANSES, así que es a la que casi todas le hacemos las consultas también. Sino preguntarle a ella si hay alguna otra persona a la que ustedes puedan llegar a preguntarles esto y se los pueda responder mejor. Seguro, queda ahí pendiente entonces. Yo de paso les paso el chivo que en mi Instagram este mes hemos sacado, yo me sumé a la campaña de activismo azul de las Madres Azules y he estado sacando, vos hablabas de los mitos del autismo y yo me acordaba de mis algunas plaquitas de derribando mitos de los trastornos del espectro autista, así que las espero por ahí para charlar del tema y para seguir trabajándolo, porque la verdad que me reinteresa, sobre todo, poder hacer algo por los niños y niñas que viven con esta condición. Andrea Vaca nos dice, hola, soy directora de un jardín maternal, y la primera barrera que nos encontramos a veces al detectar algo y poder tener herramientas para ayudar al niño o la niña es la negación de la familia. Muy importante esta charla, gracias Cielo y Noelia por tu testimonio. Autismo Mendoza, Red de Espectro Autista, y siguen subiendo las páginas. Casa Abanico. ¿Hay posibilidades de organizar con alguna psicopedagoga especializada en el tema una charla para mis docentes?
ahí preguntémosle a la gente de educación o a las madres azules si tienen alguna psicopedagoga amiga. Sí, por supuesto, cielo, claro que sí. Conocemos psicopedagogas que se dedican a este tema y trabajan muy bien. Bien, perfecto, buenísimo. Ya la comprometimos para la próxima. Celeste, ya sabes, comunicarse directamente con Valeria. Hablemos de autismo, sube la NOE. La pensión se debe tramitar, ahí está, llegó la respuesta de Elisa. La pensión se debe tramitar en ANSES. Se solicita turno creando una clave fiscal para el niño o niña y una vez que ANSES otorga el turno, deriva a un centro de salud u hospital. Paola te agradece la experiencia y dice que hablemos de autismo. Sí, hablemos de autismo. Y te agradecen un montón. La verdad que no ha sido súper clara, estamos todos como helados de toda la información que hemos recibido y listos y listas para replicarla, para ir con los ojos abiertos a ver si encontramos algún indicio que nos muestre esto, y la verdad que es súper positivo verte cómo te has sobrepuesto en esta situación, en esta condición que le tocó a tu hija, y cómo aún así sacas fuerza y seguís trabajando para otros y otras. Así que gracias, en nombre de todos, de todas. Vuelvo a agradecer a Beatriz Martínez, la presidenta del Consejo Deliberante, a Valeria Tarquini, directora de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a Diana Vergara, que ahí silenciosamente, chiquitita, ha hecho un montón de gestiones y ha corrido como loca para que todo esto salga divino, y obviamente a vos por la predisposición, por la buena onda y por las ganas que le pones al tema para todos y para todas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que son espacios estos muy importantes y que tenemos que saber aprovechar muchísimo las madres azules, sobre todo porque es lo que va a ayudar también a mejorar la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, esta información que circule sobre todo. Hay un mensaje que dice que por favor pasen el número de las madres azules, así que les voy a escribir mi contacto acá. Escríbanme a mí y yo les paso el número a la administradora de mi grupo y ella las va a agregar directamente, ¿sí? Les pongo acá, ¿no? Se los voy a escribir como está. Bien, a ver si lo copié bien. Sí, 9-261-344-6810 es mi número. 261-344-6810, sí, ahí está bien. Y me escriben a mí y yo se lo paso a la administradora y ella las agrega al grupo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos, a todas. Hemos tenido una presencia de más de 50 personas permanentemente, así que les agradezco de corazón de estar acá, querer informarse y seguir trabajando, ¿no? Es el desafío para todas, seguir trabajando en estos temas. Así que gracias. Me despido. Gracias a ustedes, gracias. Gracias chicas, gracias cielo, gracias Bea, Vale. gracias Noelia. Ana, Chao, Gracias. hasta luego. Gracias a todos por estar ahí conectados. gracias.